Ya, estimados, como primer taller, entonces vamos a hacer una topología hablando de una granja de servidores. Una granja de servidores, ¿cierto? Es un conjunto de máquinas que prestan un servicio en especial por una organización dentro de una red LAN o una red WAN, ¿ya? Y dentro de ello nosotros vamos a poner varias máquinas para ver servicios que van a brindar, ¿cierto? En un entorno real más adelante, ¿ya? Recuerden que eso lo tenemos que traducir después a sistemas Windows o sistemas Linux, ¿sí? Por el momento en Packet Tracer habla que son sistemas o son plataformas estándar, ¿cierto? No dice que es una máquina específica de alguna categoría, ¿ya? Entonces vamos a agregar un par de servidores, un par de servicios básicos. Vamos a tomar 4 servicios de una red, 4 servicios de una red, ¿ya? En el cual vamos a trabajar servicios que ya hemos utilizado antes, servicios HTTP, servicios FTP, servicios DNS y servicios de correo, el email, ¿cierto? Que son los 4 servicios básicos a trabajar. Hay muchos más servicios de red que se pueden prestar, pero en este caso vamos a trabajar con los 4 básicos. HTTP, DNS, FTP e email, ¿ya? Estos servicios que vamos a tener nosotros los vamos a simular que van a estar en 2 redes distintas, ¿ya? Entonces también vamos a trabajar con un router. Vamos a agregar un 1941. 1941 para la topología. Lo vamos a llamar R1, como lo hemos hecho en otras ocasiones. Y por cada lado, ¿cierto? Vamos a poner switch 2960. S1 y SW2. Entonces, para que definamos más o menos cómo quedaría esta topología. Ya, aprox así. Y entonces, por la izquierda va a estar el servidor web y el DNS, por el otro lado va a estar el FTP y el de correo. El de correo. La red de la izquierda va a ser la red 00 máscara 24. Por el otro lado vamos a tener la red 100 máscara 24. La primera, la segunda y la tercera IP de la red por acá. La primera, segunda y tercera IP. Y por el otro lado de la otra red, lo mismo. La primera, la segunda y la tercera IP. ¿Cierto? De ambas redes distintas. Los dominios o nombres de dominios que vamos a crear son los siguientes. Vamos a crear el www.stomas.cl. Tenemos que crear el ftp.stomas.cl
tenemos que crear para correo. ¿Cuál es el protocolo POP3? ¿Qué hace? ¿Envía o recibe correos? ¿Envía o recibe correos? ¿Envía o recibe correos? Recibe, ¿cierto? ¿Y el SMTP? Envía correo. ¿Ya? Estamos creando los dominios que vamos a hacer. Y tenemos que crear el que se va a llamar ns1stomap.cl, ¿ya? Que va a ser la propia máquina DNS. Es el nombre que le vamos a especificar. SMTP. Ya, recordando los puertos, si hacemos un servidor web, ¿cuál es el puerto por defecto que usaría? ¿Cierto? Puerto 80. En el FTP, ¿cuál sería el puerto por defecto? 21. ¿Ya? En el POP3, ¿cuál es el puerto? Para el correo, ¿cierto?, entrante, ¿cuál es el puerto del POP3? ¿Número de puerto? ¿Cuál es el puerto de comunicación? CCNA3. Ya estamos en el CCNA3, chicos. ¿Cuál es el puerto? Ya. 110. El puerto SMTP que envía. ¿Cuál es, Francisco? Número de puerto. 25. Ya. Puerto. Y para el NS1, que va a ser el puerto del DNS, ¿cuál es el puerto DNS? Matías. ¿Está Matías? Ya. Estas mismas preguntas aparecen en el examen de título, jóvenes. Los puertos. ¿Ya? Así que no se extrañe que cuando estén en la defensa se les pregunte por un puerto. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Ya, chicos, eso claro que tienen que manejarlo ustedes como técnico de redes. Entonces tendríamos los servicios que vamos a crear nosotros asociados a un puerto y también van a estar asociados a una dirección IP de la máquina que corresponda, ¿cierto? Van a redireccionar a cada uno de ellos. Y vamos a dejar en pantalla para que topología. Agregamos dos equipos, dos PC, uno en cada red, en el cual cada uno de ellos va a tener la décima IP de cada red. Por lo tanto, va a ser la .10 acá y la .10 de la otra red. Y también vamos a generar un correo electrónico, ¿cierto? Un buzón de correo electrónico. En este caso, el PC de la red donde está el switch 1 va a ser el correo alumno@santotomás.cl y en el otro PC va a estar la cuenta profesor@stomás.cl. ¿Ya? Esas cuentas de correo tenemos que crearla por lógica, ¿dónde? En el servidor de email, servidor de correo. Ya, chicos, comencemos con la configuración. Ya tenemos más o menos la topología armada. La idea es que nos sirva para entender los servicios de una red, ¿cierto? Los servicios que se generan básicamente, o más conocidos. Recuerden que los servidores no solamente podrían ser para estas 4 funciones, hay más funciones. Podrían ser servidores de base de datos, ¿cierto? Podrían ser servidores de video, de juego o de lo que queramos nosotros más adelante implementar. ¿Ya? Comencemos entonces primero con los clientes. Comencemos con el cliente alumno. Le vamos a dar la dirección IP correspondiente a este cliente. IP estática va a ser la IP 192.168.0.10 máscara 24. ¿Ya? El gateway va a ser la primera IP de esa red, la 01. Y el DNS sabemos cuál es, ¿o no? ¿Ya? Sí, pues sí sabemos, ahí está. El punto 3, el 03. Ya el DNS está definido. Entonces lo agrego en la topología. ¿Cierto? Tenemos la puerta enlace, la máscara, tenemos definidos los servicios. Ya. También configuremos el buzón de correo que va a tener, ¿cierto? Va a tener un buzón de correo asociado. ¿Ya? El buzón de correo lo configuro en la pestaña email. Recuerden que también simula ser un buzón de correo estándar, ¿cierto? No es Outlook, no es Exchange, no es ninguno de ellos, es un buzón de correo. Y
ya tenemos los datos también. El nombre, ¿cierto? Ya está definido. El nombre es lo que va antes del arroba, ¿cierto? Alumno. Luego viene el correo completo. Alumno, sin ese alumno no. ¿Ya? Y la información que me pide aquí son la información de quién va a ser el servidor de correo entrante y el servidor de correo saliente, el incoming y el outgoing. Por lo tanto, el incoming va a ser el que tenga el servicio POP3. POP3. ¿Ya? Entonces ahí defino inmediatamente pop3.stomás.cl. Y el outgoing va a ser el que va a tener el servicio de correo saliente, ¿cierto? El SMTP. stomás.cl. ¿Ya? Que esos nombres van a estar asociados ¿a quién? Al servidor de email que está por este otro lado. ¿Ya? Y por último me falta nuevamente repetir el nombre de usuario. Y por último me falta la contraseña que va a ser o clave Cisco. Tendría la configuración del primer cliente de correo. Aquí tenemos los protocolos POP3 y SMTP aplicados, ¿cierto? Puerto 25, puerto 110. Para los que usan teléfono móvil y su correo en el teléfono móvil, ¿qué protocolo se usa ahí? Hay un protocolo que es especial para los dispositivos móviles, que no es ni POP3 y SMTP. Hay un tercer protocolo de correo, que en este caso no lo aplicamos porque están aplicados en PC. ¿Cuál sería ese? ¿Cierto? Hay un protocolo que se llama IMAP, ¿cierto? ¿Cuál es la gran diferencia del protocolo IMAP con los protocolos SMTP y POP3? La gran diferencia, jóvenes, y esto ustedes se dan cuenta, que el protocolo IMAP, ¿cierto?, guarda una copia en el dispositivo, ¿cierto?, para verlo offline. Por eso yo puedo ver los correos sin tener conexión, ¿cierto? En cambio, POP3 y SMTP está trabajando en línea en un servidor de correo y no hay un respaldo local, a menos que lo haga en forma manual, ¿cierto? Hago respaldo de los correos y lo guardo. Pero en cambio el IMAP, el del teléfono, está pensado porque el ancho de banda que utilizan los servicios de telefonía es bastante bajo, entonces el correo se va descargando por parte y cuando ya se descargó me avisa, ¿cierto? Ahí yo me programo, un correo puede tener un desfase de 10-15 minutos. Entonces, a veces un cambio en la cuenta de correo en el PC, por ejemplo, hay que cambiarlo también, pues, claro. No, pero me refiero a que cambia, se pierde como que se reactualiza el correo también. Estaríamos listos por esta parte con el cliente. Con lo derecho. Vamos a hacer el otro cliente. Comencemos con los clientes antes de ir al break. ¿Ya? Cualquier puerto switch, cualquiera. Ahí no importa. Puede dejarle el último puerto. Ahí deje Carlos el último para el switch y los dos primeros para los servidores. ¿Ya? Por prioridad. Vamos al cliente que se llama profesor. Vamos a configurarlo. Lo primero, la dirección IP correspondiente. Ya, la IP del PC profesor es la 192.168.110. 110. Máscara subred, la máscara 24. Y la puerta de enlace, la 101. Y DNS, el 03. 03. Ahí tendríamos ya la configuración del cliente profesor. Ya, lo tendríamos definido. Profesor, estamos en, ¿cierto?, singular. Ya. Y también configuramos el gestor de correo, la cuenta de correo correspondiente. Ya. La cuenta sería profesor. El correo completo es profesor@stomás.cl. Y los servidores entrante y saliente, ¿cuáles serían? El POP3 y el SMTP. El usuario es profesor.
y la clave es Cisco. Tengan cuidado con las claves si las dejan en mayúscula o minúscula, ¿ya? Al switch a cualquier puerto. Ya tendríamos hasta esta parte de la topología. El servidor web. Recuerden que el servidor web va a mantener páginas, cierto, páginas web visibles, bajen los servicios que no utilicen. Esta es una gracia que se van a encontrar ustedes diferente en un servidor real cuando estemos virtualizando en comparación con los de Packet Tracer. Los servidores reales no traen nada instalado, ¿cierto? Y hay que instalarle roles. En Packet Tracer vienen instalados. Entonces comencemos con el servidor web. Activan el servicio HTTP. Y no solamente tiene el servicio HTTP, también tiene el HTTP Security. ¿Cuál es el puerto de HTTP Security? Que nos faltaría, por ejemplo, definirlo. ¿Cuál sería? Porque también es un número de puerto. 443, ¿cierto? 443. ¿Ya? Entonces aquí nos damos cuenta que tiene puerto 80 para el servicio HTTP, páginas no cifradas, y HTTPS, ¿cierto? Puerto 443 para páginas seguras. De hecho, ustedes se dan cuenta cuando cargan una página, aparece el candado, ¿cierto?, de seguridad, es el puerto 443. El servidor está preparado para cifrar la página y mandar un certificado digital hacia el cliente y evitar que alguien esté viendo en forma inadecuada, ¿cierto?, las claves de acceso o los contenidos que está enviando el servidor de vuelta. ¿Ya? En este caso están los dos habilitados. La página, hagamos una página sencilla aquí, ¿cierto?, a modo de ejemplo. Ya lo hemos hecho hartas veces. Estamos haciendo el sitio de la intranet. Estamos generando ahí. Y una vez que en el index editamos el index, mira, el index lo tomo, lo edito, ya hago el código. Ya, así como tú tienes un libro y el libro lo comienza a leer por el índice. Index o índice es lo mismo. Es la primera página, del primer sitio de tu página. Claro, ahí está, HTML, hicimos un pequeño ejercicio y terminamos con HTML. La página, configuremos las direcciones IP del servidor web. ¿Ya? La IP es la 192.168.0.2, máscara 24. Default Gateway la 1, la 01, y DNS la 03. Ahí tendríamos listo nuestro servidor de página web con los dos protocolos, y los dos puertos 80, 443 y protocolos HTTP y HTTPS. Esto lo mismo, recuerden, lo veríamos en 4 máquinas virtuales distintas después, cuando hagamos los talleres reales. Podríamos simular, por ejemplo, para que vamos preparándolo para el siguiente mes, que estas fueran las máquinas Windows y estas fueran las máquinas, por ejemplo, la Linux, ¿cierto? Mezclar tecnología. Esto hecho en Windows, esto hecho en Linux. Carlos, ¿bien? ¿Anotó? Anota ahí la... Por ejemplo, lo voy a dejar el puerto 2. ¿Ya? Y después el otro el puerto 3. Voy al FTP, vamos a dejar pendiente el DNS y el de correo, que son los más complejos, ¿ya?
Vamos al FTP ahora. El FTP asignamos dirección IP. Que es la 100.2. Máscara de subred. Dirección de gateway y DNS. Otro. Ya. Si quieren crean otro. Listo, jóvenes, vamos a dejar hasta aquí la primera parte. Vayan al break, a la vuelta terminamos los servicios, ¿ya? Unos 15 minutos, 20 minutos. 15 a 20 minutos.